¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con este camino por la tercera ronda de competencias de Boys Beyond Horizon. Espero que tengan sus favoritos. Vamos a ver en este video del día de hoy cómo quedaron los resultados de las votaciones. Vamos a ver si quedó otro diferente en primer lugar, a ver si quedaron sus favoritos en los primeros tres. No sé, va a ser bastante interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla. Sobre todo me interesa saber las votaciones ahora que Nurjas no interpretó algo de Dimash. Vamos a ver en qué lugar queda. Y ahora sí que va a ser muy interesante estas votaciones, porque a algunos que, por ejemplo Julia, que habían estado como que muy asentados en su estilo, cambiaron y sorprendieron. A mí Julia me sorprendió muchísimo, muy gratamente. Espero que quede entre los primeros tres. Si no, pues que se siga esforzando. Y esto va para todos, ¿no? Cada uno tiene sus favoritos. Para mí, mis favoritos de esta ronda, ya se los dije, son Nurcholpon, Julia y... híjole, es que Kai en esta ocasión no me gustó tanto. Nurja se me hizo como que muy X. Prince de plano no me convence. Yo creo que la Danshu la pondría en tercer lugar, porque Li Pei-Ling la sentí muy plana, vocalmente hablando. Shang Shi-Yun, no sé, como que ella misma no se termina de encontrar. Quiere hacer esa fusión de estilo de ópera tradicional con ritmos modernos. Sus primeras dos canciones espectaculares. Esta como que no me convenció tanto. Me pasó lo mismo que con Kai Che-young. No me terminaron de convencer con la canción en particular. Vocalmente lo hicieron perfecto, pero con la canción en particular no me terminaron de convencer. Sí, yo creo que pondría en primero Nurcholpon, segundo Julia y en tercer lugar pondría a la Danshu. Eso es mi gusto personal. Ya me dirán ustedes aquí en los comentarios cuál es su lista personal de esta ronda. Así que sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos y vamos a darle play al video y ver quiénes fueron los que ganaron. 6个国家8位歌手的演唱已经结束，请我们的其他的歌手朋友上台跟大家见面。 Ok, van a subir a los 8 ahí para presentarlos. Shang Shi 所有的现场的观众朋友们和我们的林马西李刚老师。 Dimashi. құрметті ағайын, ең алдымен барлық қатысушыларға шын жүректен рахмет айтуға рұқсат етіңіздер. Сонымен қатар біздің қадірлі қонағымыз Лиган мырзаға алтын уақыт үшін, артынан өсіп келе жатырған өскелең ұрпақ өкілдері үшін беріп жатырған рухани азығына шын жүректен құрмет көрсетіп рахмет айтқым келеді. Aquí en esta Dimash le agradeció a los participantes y en especial a Liu Gang por estar de juez en esta ronda. 感谢哈萨克斯坦所有的朋友们，谢谢你们。谢谢李玉刚老师，谢谢。接下来我们就要去投票区域，把我们和欣赏团的打分结果放到投票箱中。 Comienzan los votos. 后，我们即将公布排名结果。 La canción de Nurcholpon fue la mejor. Нұржас Садырбайдың біздің қазақтың сүгірін орындады, маған өте ұнады. Соның ішінде жаңа өзіміздің жүргізуші жігіт бар ғой. Мүмкіндігінің, даусының мүмкіндігі, вокалдық мүмкіндігінің керемет деген көзім жетті. 8 өнерпаздың ішінен маған ең ұнағаны Julia, өзімнің көңілімнен шыққан. Julia, sí, Julia sorprendió en esta ronda muy gratamente. 传统的京剧和现代化音乐元素直冲我的那种灵魂，让我感觉到非常的喜悦和开心。 El conteo de votos. Qué nervios, qué nervios. Aquí el presentador nos está diciendo en chino que se suscriban al canal del Ático, que le den like a los videos, que lo compartan, que activen las notificaciones para que YouTube siempre les avise cada que suben un video nuevo.
Mi chino es perfecto, sé lo que dice. 嗨，嗨，有一个秘密在这里。啊，有个秘密，是呢，我也没敢看啊。啊， құрметті достар, бүгінгі Queridos күннің amigos, жеңімпазын antes de anunciar жарияламас бұрын el ganador del evento de hoy, баршамыздан en nombre de todos барша nosotros, теледидерлердің en nombre de todos los televidentes, Ли Юган мырзаға queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al señor Li рахмет Yugang. айтқым келіп отыр. Мен бақыттымын. Es un gran honor Жұмыстас болғаныма y un placer ерекше trabajar con қуаныштымын. usted. Сол себептен алтын уақытыңызды Por бөліп, eso le agradecemos de corazón para dedicar su valioso tiempo a ser nuestro invitado. 我也很幸运。 Yo también soy muy afortunado. бұл кісімен бірнеше Hace unos жыл años el Señor сахна бөлісу tuve el honor de бақытыма compartir el бұйырған escenario con usted. болатын. Екеуміз En aquel momento juntos interpretamos la obra El Quinto Elemento. Sí, es la de Diva Dance y de Drunken Concubine. кәсіби біліктілігіне, En ese momento las habilidades del maestro Yugang ерекше тамсанған болатынмын. Сол себептен арттарыңыздан еріп келе жатырған іні қарындастарыңызбен бірге мен де бой түзеп деп айтуға болады. O sea, aquí Dimash se declaró un fan de Liu Yugang. 很感动，非常非常感动。 құрметті қатысушылар, ортамыздағы Estimados cantantes, entre ustedes hay un cantante que ha sido seleccionado entre los 3 mejores dos veces consecutivas. Nurjas. ендеше осы жолғы сайыста ол үштіктегі орнын сақтап қала ма, әлде өзге әншілер озып кете ме екен? Aquí Dimash dijo, ¿no?, que Nurjas había sido seleccionado. Bueno, no dijo directamente a Nurjas, pero dijo aquí entre ustedes hay un cantante que ha sido seleccionado entre los 3 primeros en las 2 rondas anteriores. Y todos dijeron Nurjas, ¿no? Y aquí Dimash dijo, esperemos que... Dice, vamos a ver si Nurjas se logra mantener en esa posición o alguien más lo supera. 现在我的手里就拿着一个 Si ahora tengo en mis manos algo que me hace, y creo que a ustedes también, nervioso, pero al mismo tiempo emocionado, un boletín de 其 calificaciones. 实我想提出一个 En realidad 问题 quiero hacer una pregunta. Hoy mismo, ¿quién le ha dejado la impresión más profunda entre ustedes? Aquí Li Yugang les está preguntando, ¿no?, que ellos mismos decidan quién fue el que dejó una más grata impresión o quién sorprendió más. Nurjas. Ok, Nur Charpon dijo que Nurjas, Shang Xiu dijo que Li Peilin. 我们两个互相来。 Everyone. Y Kai se va por lo políticamente correcto, ¿no? Todos. 那既然大家这么期待，我现在公布第3名。 Va a anunciar el tercer lugar. 第3名开始。又来了。 I'm also nervous. Dice Dimash que él también está nervioso. 非常期待。 Estoy muy emocionado. Por favor, anúncialo. El tercer lugar. El tercer lugar. Prince. ¿En serio, Prince? Bueno. I didn't hear. El Chayanne de Serbia. Thank you. 哦， Prince en Please, tercer if it's lugar. possible, share with us about your feelings. I feel very good. Being here is an honor. I'm really happy when I'm happy with my performance. I always try to give my best. OK。那我接下来还有一个机会来宣读第2名。 Ahora va a decir el segundo lugar. El segundo lugar es... 光这首歌对我的意义是很大的。选这个歌呢，也是想给自己更多勇气，当然也是想收获点名次的。 биринчи ырчы катары сахнага чыгып жатам. Бул мен үчүн жараткандан сен дайыма биринчи орунда болушуң керек деген белгини билдирет деп түшүндүм. 第2名是 Nurjas。 Nurjas, segundo lugar, Nurjas.
Ok. Wow, ¿quién habrá quedado en primero? Un discurso de aceptación. Aquí se dieron cuenta que Ladan Shu y Nurcholpon dijeron, primero cuando anunciaron a Nurjas como segundo, Ladan Shu dijo, esto es algo raro, ¿no? Y ya cuando le dijeron a Nurjas que dieron un discurso de aceptación en el segundo lugar, Nurcholpon le dijo, ¿estás sorprendido de no ser el primero? Creo que todos estamos sorprendidos de que no haya sido el primero, ¿eh? Híjole, ¿quién será el primer lugar? Porque si a Nurjas que cantó 1000 veces mejor que Prince, le dieron el segundo. El primero, ¿a quién se lo habrán dado? ¿A Kai? Así más o menos, viendo el gusto de los votadores, del público presente, ¿quién habrá sido el primero? ¿Kai? ¿Shang-Xiun? Híjole, así me genera duda, ¿eh? Por lo que se ve, Julia no entró ni en el... No sé, vamos a ver quién es el primero. El primer lugar es... Today, first place goes to Zhang Xiyun. Zhang Xiyun. Primer lugar. ¡Wow! ¡Wow! Yo creo que se lo merecía más en las rondas pasadas, pero... digo, estoy feliz por ella. Estoy triste por Julia. Estoy triste por Nurcholpon. Yo creo que, sinceramente, en las 3 primeras rondas Nurcholpon ha sido la mejor. Y no ha quedado en el podio ninguna de las 3. Pero les vuelvo a repetir, esto es a gusto personal. A lo mejor a ustedes sí les gusta en esta ronda Shang-Chi. A mí me gusta mucho Shang-Chi como canta, pero me gustaron más sus canciones de las 2 rondas pasadas. Esta como que no me envolvió tanto, pero fue muy buena. Digo, se lo merece también el primer lugar. De hecho, todos se merecen el primer lugar. Yo en esta ronda a Nurjas le hubiera dado el primer lugar. También sin ningún problema. Me entristece sobre todo de gran manera por Julia, porque Julia hizo un gran trabajo. Esto puede ser un punto de inflexión para ella, ¿no? Porque al ver que al cambiar de género no quedó en ninguno de los primeros 3 lugares y cantando sus canciones pop planas, quedó en segundo lugar en la primera ronda, a lo mejor hace que regrese a eso, no sé. Va a ser un punto de inflexión para varios intérpretes porque muchos se arriesgaron a cambiar su género, su estilo. Tenemos, por ejemplo, a Nurjas, ¿no? Que ahora no interpretó nada de Dimash y no ganó. No estoy diciendo que para ganar necesite interpretar algo de Dimash, pero pues es más conocido, ¿no? No sé. Estuvo... No sé, sentí rara la votación. Habría que meterse en la cabeza de cada persona que votó ahí en el público presente, porque recuerden que ellos son los que votan, el jurado no tiene nada que ver, nada más ellos dan su punto de vista y ya. ¿Puede influir esto en los que votan? Sí o no, eso ya es cosa de ellos. Les digo, para mí, yo hubiera puesto a Nurcholpon en primero, a Julia en segundo, y creo que a Nurjas en tercero, o a Ladan Shu en tercero. Prince... Me gustaron más sus 2 canciones pasadas, que en esta sí se fue totalmente al lado más Chayanne, Ricky Martin, así de ese estilo. Pero no sé. Digo, si a ti te gusta Prince, estás en todo tu derecho. A mí no me convenció esta canción. Me gustaron más sus canciones pasadas. No sé. Digo, en gusto se rompen géneros y ese fue el resultado que dieron las personas que votaron y se me hace justo también. Se me hace justo. Pero bueno, vamos a continuar con el video.
Shang Xiu, en primer lugar. Una gran canción. 不敢相信的感觉啊。对，因为我觉得今天大家舞台都太好了。我觉得今天大家所有人都沉浸在自己的音乐和舞台当中。这个舞台也是我所有的舞台最享受的一次。我觉得能够得到这样的一个成绩，也是大家对我们中国民族文化的一种认同和认可，所以我特别自豪。Bueno, le preguntaron, le dijeron, ¿no?, que diera un discurso de aceptación en primer lugar y dijo que le parece sorprendente, que no se lo podía creer porque especialmente en la ronda de hoy todos los intérpretes entregaron mucho a sus composiciones y a sus interpretaciones y que ella está feliz porque esta ha sido la actuación que más le ha gustado, se ha sentido feliz en el escenario y que le da gusto, ¿no?, recibir un reconocimiento por esto con el primer lugar. Y que bueno, se lo merece, canta muy bien. Мурдагыдай Жаң Сүйүн менин сүйүктүү ырчым бүгүн дагы ар дайымкыдай сонун ырдады. Операны бириктирип, рэп менен чогуу айта алганды билет экен. Бул өтө сонун миксти жаратат экен. She's like, I can't even find a description of her because I never heard something like that because in Italy we don't have this kind of pop rock opera. She's amazing. Xiu always amazes me with her combination of music. I like it very much. 张希云今天的表现也可圈可点，我给张希云的分数也非常非常的高。一个这么年轻的一个女子唱出来，那种特别宽的、洪亮的，就是中国传统戏曲的魅力之所在。她毋庸置疑是全场最闪亮的那颗星。Ok, aquí el maestro Liu Gang, ¿no?, está reconociendo los talentos naturales de Shang Xiyun, ¿no?, esa fusión de estilos de la ópera tradicional china con diversos géneros como rap, como rock, como heavy metal, pop en algunas ocasiones, y su rango vocal, que es también muy muy amplio, y dice que para él ella fue la mejor o una de las mejores de esta ronda y que también le daría una calificación muy alta, dando a entender que ellos dos no califican, ni él ni Dimash, nada más dan su punto de vista, pero dice que si él pudiera calificar también le daría una puntuación muy muy alta porque le gustó mucho y que para él fue la que más sobresalió de esta ronda. 你想靠努尔扎斯近一些？应该是 Prince 吧？哦，OK。 Ok, ya entre los mismos participantes saben como que entre Shang Xiyun y Prince hay una cierta química especial, porque no sé si vieron que se empezó a rodar el círculo donde está la foto de Shang Xiyun, que quedó en primer lugar, y se acercó a la de Prince, se acercó a la de Nurjas, y dijeron, lo que pasa es que quiere estar cerca de Nurjas, y Li Peiling dijo, no, en ese caso tendría que ser Prince, o sea, como que ya saben que hay algo ahí entre Prince y Shang Xiyun, alguna atracción, alguna química especial. Bueno, así quedan los resultados de las votaciones de esta ronda. Estoy contento, estoy satisfecho. Estoy muy triste por Julia, el caso Julia y por el caso Nurcholpon. Ellas dos se me hace como que no sé, ahora sí que el gusto del público presente, ¿no? Pero yo les hubiera puesto el primero y segundo lugar, y en tercero, si quieren, a Shang Xiyun. Por ejemplo, a mi gusto se me hizo injusta poner a Prince en tercero. Nurja se me hace que estuvo en un buen puesto. Incluso si lo hubieran puesto en primero, me hubiera parecido bien, porque cantó muy bien, sobresalió. Pero sí, en mi gusto personal hubieran quedado primero Nurcholpon, segundo Julia, y en tercero Nurjas o Ledan Shu.
a alguno de ellos dos. Pero bueno, déjenme su lista. ¿Cómo hubieran quedado para ustedes los lugares en esta ronda? Se me va a hacer bastante interesante leerlos, a ver si están igual de locos que yo, o tienen algunas otras ideas, algunos otros gustos, y eso es lo que se me va a hacer curioso y divertido de leer. Y pues bueno, ahora sí que la mejor opinión de la que tienen ustedes, saben que me lo pueden dejar saber todo aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y ahora sí que, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash o relacionados con Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.